Las costumbres jurídicas. Como fuente del derecho, la costumbre prescribe reglas de conducta jurídicamente relevantes. Se puede decir que cuando se habla de costumbre como obligación moral u obligación jurídica, se presentan problemas de diferenciación en el momento de saber si se está o no se está ante la norma jurídicamente constitucionaria. La costumbre jurídica es una norma, la cual es originada bajo la práctica social. Es por esto que se puede decir que es una conducta reiterada, generalizada y uniforme que se da dentro de un grupo social o dentro de un territorio determinado, la cual es aceptada como obligación jurídica por los miembros de esa comunidad. Ahora bien, hablemos sobre los requisitos de la costumbre jurídica, las cuales son dos requisitos. Uno que es la parte subjetiva y otro que es el objetivo. Cuando hablamos de la parte subjetiva, es aquella donde nos deja claro el convencimiento de la práctica social, donde es generalizada y entonces se lleva el proceso de derechos y obligaciones jurídicamente. Cuando hablamos de la parte objetiva, es la práctica de la costumbre en sí, y esta tiene que ser relativa, reiterada y unívoca. Ahora bien, hablemos sobre los elementos de la costumbre jurídica. Entre los elementos de la costumbre jurídica tenemos los elementos objetivos y los elementos subjetivos. Cuando hablamos de los elementos objetivos, es el hecho extrínseco que se da en un seno de la colectividad. Y por lo tanto, tenemos que darnos cuenta si realmente está en la vivencia social. Quiere decir que debe ser uniforme, con durabilidad, tiene que ser consecutiva y llevarse a cabo con la mayor claridad y generalizada. Cuando hablamos en la parte del elemento subjetivo, nos podemos dar cuenta que es aquella cuando se unifica reiteradas veces y es generalizada dentro de esa población o dentro de esa colectividad, donde se fija como una obligación. Ahora bien, hablemos ahora sobre los tipos de costumbres. Entre los tipos de costumbres tenemos la secundum legem, que es la interpretativa, que esta es la que describe el establecimiento del comportamiento ante la ley y es la que da vivencia del derecho. Cuando hablamos de la prater legem, que es la introductoria, podemos decir que esta es la que nos da las condiciones contrarias para que en un futuro, si se establecen normas escritas, se sepa que son obligaciones. Cuando hablamos de la contra legem, que es la derogada, es aquella donde nos muestra que si la norma se aparta, si la conducta se aparta de la norma, tenemos que tener las consideraciones, pero teniendo en cuenta que está prohibido según mandato, según el artículo 7 del Código Civil, donde explica claramente que una ley no puede ser derogada, solamente puede ser por otra ley. Es por esto que ninguna costumbre, ninguna práctica, por muy lejana que sea, no puede derogar ninguna ley. Ahora bien, vamos ahora a hablar sobre la costumbre, cómo se vino generalizando entre los años antiguos. Y podemos decir que la costumbre viene dándose desde la antigua Roma, con normas, con reglas, donde la costumbre es aquella que se creó y se dio a reconocer como una ley dentro de la antigua Roma, porque ella fue la que estableció toda aquella formación de vida social dentro de la colectividad humana. Vamos a hablar y vamos a dejar claro que la costumbre en Venezuela es una fuente de derecho y ella es utilizada en el derecho venezolano.